Vamos a responder las dos o tres preguntas muy puntuales. La primera, que el gobierno tiene mayorías en la Cámara, pero que no las tiene en el Senado. Vimos un bloque de 9 senadores de la Comisión Séptima, quienes firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. De esos 9, una persona, Norma Hurtado, no se les olvide, Norma Hurtado, que es senadora del Valle del Cauca, línea propia de Ilian Francisca Toro, y quien será la candidata en el departamento del Tolima al Senado de Andrés Fabián Hurtado. Ella decide hacer una ponencia diferente y trata de alguna manera de tirar un salvavidas que no le va a servir para nada al presidente Gustavo Petro. Es importante decirle a la opinión pública que el gobierno tiene un camino espinoso para manejar la línea de lo que había mencionado en la intervención anterior, porque básicamente hay unos procesos que tiene que surtir esta consulta. Aquí Cristian nos dice es que el pueblo decide, el pueblo manda, el pueblo, claro, esto es una democracia operante, usted lo dice Cristian, participativa, pero estamos en un estado social de derecho donde hay unas instituciones y hay unas reglas de juego, Cristian. Entonces, si no nos aprueban, entonces voltémonos a las calles y entonces que sea el pueblo el que decide. Y ahí hay una equivocación porque ustedes el único camino que quieren tomar es el de las calles, omitiendo que hay instituciones, que hay equilibrio de poderes, que hay pesos y contrapesos y que Colombia es una democracia. Y no queremos pensar que ustedes, Cristian, se empiezan a comportar como una dictadura, no lo queremos pensar. Mire, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es que lo que dice Cristian está implícito en la Constitución Política de Colombia. Artículo 103, 113 creo. No soy abogado, pero ahí está en la Constitución. Y les quiero decir que será el Congreso y no el pueblo, apreciado Cristian, el que decida sobre la propuesta del señor presidente para elevar una consulta popular. Una vez la presenta al Congreso, Cristian, el Congreso tiene un mes exacto para responder sí o no y dar viabilidad a esta consulta popular. Y será el gobierno de Petro el que tendrá que en 3 meses implementarla. Primero. Segundo, vamos a hablar del umbral. Veo mucha expectativa, cantos de sirena, veo mucho humo blanco, pero no se han dado cuenta sobre lo que le viene a la consulta popular. Y es que hoy el umbral electoral en Colombia, el censo electoral en Colombia está más o menos en 40.900.000. Esos 40.900.000 es el censo electoral. Y para que nosotros podamos empezar a hablar de que esto va a caminar muy bien, se necesitan las 3/5 partes de la votación. Significa que, en teoría, cada pregunta, mínimo 3, cada pregunta del señor Petro a los colombianos en esta consulta, tendría que tener más o menos 13.600.000 votos. 13.600.000. Cristian, le quiero contar. Usted que le gusta la democracia, dice acá, nos damos cuenta que a Petro le eligieron 11 millones. Cada pregunta tiene que tener más o menos 13.600.000 votos. Y para que cada pregunta tiene que tener esa votación. Y para que gane esa pregunta, tiene que tener mínimo 6.800.000 votos. Si la respuesta del sí no es de 6.800.000, sino de 7 o de 8, pero el umbral de la pregunta no supera o no logra pasar la barrera de los 13.600.000, desafortunadamente, entonces se cae. Ya pasó con la consulta anticorrupción. Daniel, si usted revisa un poco las estadísticas, en la consulta no logró el umbral porque se necesitaban 12 millones algo y obtuvo 11 millones y pico. Eso es importante que lo tenga en cuenta porque si vemos hoy la imagen de desfavorabilidad del presidente Petro es muy baja. Pero ya lo vimos en una experiencia, ustedes que hablan de democracia. Pero quiero recordarle a Cristian además que desafortunadamente el gobierno del cambio no tiene plata para nada, no tiene dinero para absolutamente nada. No hay plata para subsidiar los créditos del ICETEX, no hay plata para los estudiantes de Colombia, no hay dinero para echar a caminar la compra de tierras. Desafortunadamente en los programas sociales de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Mi Casa Ya, todos estos programas están completamente congelados porque el gobierno tiene un argumento de que no hay dinero. Pero mire Cristian, mire Daniel y mire a los que nos están viendo en estos momentos esta cifra. Esa consulta
del señor Gustavo Petro puede superar lejos la barrera de los 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿dónde entonces está la plata? Porque si no hay plata para los programas sociales y dice que no hay dinero, entonces otro de los que le digo yo el camino espinoso es, ¿de dónde va a sacar la plata Gustavo Petro? Entonces la respuesta es, sí hay plata. Sí hay plata, pero le voy a responder sobre las mayorías que tuvo el señor Gustavo Petro en Cámara. Si nosotros nos damos cuenta, usted que critica la política, si usted escuchó muy bien, apreciado Cristian, yo en ningún momento hablé en favor de nadie. Yo dije y critiqué el Congreso donde habían unos lagartos y unos politiqueros. Yo creo que Daniel, que está en mesa, se da cuenta que yo no dije lo contrario. Así que usted se contradice porque dice que yo digo algo, pero no me doy cuenta de la política. Le quiero contar algo. Ustedes que prometían el cambio y el gobierno de Gustavo Petro y usted que hace parte de la izquierda en Colombia, pues hombre, antes de ser presidente Gustavo Petro, tenían que tener claro a lo que se iban a enfrentar. Ustedes le prometieron al país un cambio y ese cambio no se dio. Ustedes criticaron a la clase política y los señalaron, como yo lo señalo, también de corruptos. Pero mira lo que está pasando hoy, Cristian. A ustedes les debería dar vergüenza tener un criminal como es el señor Armando Benedetti, que ha hecho ping-pong en ese gobierno que usted critica, el de Uribe, el de Juan Manuel Santos, y que hoy, como por arte de magia y por estrategia, está en el gobierno del cambio y es el ministro del Interior quien era el encargado de hacer los acuerdos con los congresistas que usted critica. Y en el momento en que nombran a Armando Benedetti, en 2 días se reunió con 40 congresistas y en una semana ya llevaba 100. Y le cuento que cantaron algo de forma anticipada, porque cantaron un gol y no se dieron cuenta que en la política también hay VAR y resulta que ese gol fue anulado, porque celebraban con bombos y platillos las mayorías en la Cámara, porque hubo lluvia de mermelada de esa que usted critica. Yo no puedo creer que hoy esos congresistas que están allá en la Cámara de Representantes votaron por convicción. Yo no puedo creer, porque ahí es donde empieza a aparecer la plata, y le advierto a Colombia que lo que viene es pavoroso y tenebroso, pero que va a ser muy fácil de ganar, porque nosotros el poder lo tenemos en las urnas. Entonces mira eso que critica Cristian de precisamente de los políticos. Armando Benedetti hoy lidera precisamente el proyecto del cambio, porque la incompetencia de Gustavo Petro le tocó poner en cabeza de su gobierno a Armando Benedetti, que usted es consciente además que Francia Márquez lo criticó, que Gustavo Bolívar lo criticó y que todos lo han criticado, pero contra viento y marea el señor Gustavo Petro sostiene a Armando Benedetti. Eso sí es peligroso. Lo que usted habla ahorita es historia patria y lo que yo le estoy hablando es realidad colombiana. Estoy hablándole en tiempo real de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, sentimientos y las ganas. Y muchas veces las ganas le juegan malas pasadas. Por eso le pregunté en su intervención, ponemos presidente. Yo no he visto que el partido Unión Patriótica tenga presidente. Hicieron una coalición. Entonces yo podría decir que yo mañana pongo presidente si apoyo a Vicky Dávila, porque entonces hicimos una coalición. Eso le responde su pregunta. ¿Lo avalaron? No, le estoy respondiendo. Entonces, ¿lo avalaron? Le estoy respondiendo. Eso Entonces, en ese orden de ideas, si usted me hace una pregunta, yo se la respondo. Pregúnteme. Pero no hablaron. Pregúnteme. A los que usted puede responder como usted quiera. No, si usted pero me pregunta a mí, pregunta. Uribe va a ser presidente, yo le puedo decir, abajo hay un girasol abajo. Eso nada tiene que ver con la pero respuesta. yo le estoy preguntando. Yo le digo que la Unión Patriótica avaló a Gustavo Petro y eso jurídicamente lo hace ver como un candidato a la presidencia. Ok. Le pregunto, Ahora, ¿ustedes lo avalaron? ¿A quién? Al candidato presidente. ¿Van a avalar a Vicky Dávila? No le hemos avalado. Porque no lo presentaron como candidata presidencial, es que por eso el le estoy partido diciendo que tiene lo voy a 5 ver a usted. precandidatos. Por Es que eso el le estoy partido- diciendo, el otro año lo va a ver haciéndole campaña a usted, a ninguno de esos 5. El Partido Centro Democrático, afortunadamente, a diferencia de ustedes que son un poco de pegados, el Partido Centro Democrático hoy tiene 5 opciones. ¿Cuántas opciones tiene el Partido Unión Patriótica? Lo que diga Petro. Nosotros tenemos 5 opciones, tenemos vuelo propio y tenemos capitán de vuelo. Entonces yo quiero responderle a Cristian que estamos andando el país con 5 precandidatos de lujo, que el partido saldrá uno. Y me gusta esa expectativa que pone sobre la mesa, porque desafortunadamente hoy dan por hecho que Gustavo Petro pone presidente. A mí me parece que hay 2 cosas importantes para resaltar en esta entrevista. La primera, que Cristian reconoce que el camino es espinoso, que la van a tener difícil y que dice que con 7 millones ellos ya pueden poner presidente. Es importante que revise las estadísticas, las gestiones del señor Gustavo Petro y que revise la probabilidad. Si algo revisa un poquito sobre la ley de la probabilidad,
a ver qué probabilidad tiene en porcentaje de Petro de volver a ser presidente. Las cifras y los números no fallan. Ahora, Cristian estaba hablando de unas bondades y yo quiero, Daniel, excúseme, al aire, porque esto aquí como tiene que ser, este programa no debería llamarse Enfoque TV, sino Sin Anestesia, que Cristian nos cuente, y yo quiero hacer una contrapregunta, que nos cuenten todas las bondades y que nos las cuente sobre la reforma laboral. Cristian, usted dijo en otra ocasión, Daniel, excúseme, yo creo que aquí nos interesa algo, es qué está provocando la ira y la rabia, la furia de Gustavo Petro, y por qué, o cuál fue el detonante. Cristian, al aire, cuéntenos, y le pedimos al máster que por favor nos ayude con pantalla, mano a mano los dos, cuáles son las bondades de la reforma laboral. Cuéntenos, Cristian, usted que sabe mucho del tema. Listo. Muchas gracias, Holman, por darme la palabra y poder permitir acá con Daniel y con todos que podamos hacer una explicación muy corta, digamos, de los puntos esenciales de la reforma laboral. Y no dije que lo hacía en otra sección, lo hacía después de saludarlo a usted y darle en primera intervención. Okay. Miren, la reforma laboral tiene unos puntos básicos que quiere apostarle a los sectores populares. La primera, que los recargos dominicales y festivos pasen del 75% al 100% por hora trabajada. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que trabajan de noche o los domingos, pues no se les paga el 75% de sus recargos, sino el 100% de manera progresiva entre el 2025, 2026 y así ir avanzando. Mentira, 2026, no es del 2025. Y a ir avanzando progresivamente. Lo segundo que se quiere hacer es que a esas personas, a esos aprendices del SENA que constantemente se les contratan y se les someten, y pregúntale, ojalá estén personas, aprendices del SENA en enfoque, preguntándoles cuánto se les paga por todo el trabajo que se les somete y se les somete para poder sacar adelante un título. Se les está promoviendo que no se les pague menos de un salario mínimo. Eso es otro de los avances. Se le está diciendo a las mujeres. Dice eso, permítame que usted me pidió el favor de que yo le respondiera. ¿Cuántos se beneficiarían de esos aprendices del SENA? Permítame, termino de que usted me hizo una pregunta, déjeme terminarle de responder. Usted me acaba de decir que esos aprendices del SENA, os lo estoy diciendo yo, tengan la capacidad de que no se les pague menos de un salario mínimo. A las mujeres se les está dando una licencia por el tema de las condolencias en relación con su menstruación. Y la verdad, Holman, yo no soy quien para opinar sobre ese tema. Simplemente sé que es otra de las apuestas que tienen en estos momentos las mujeres. Se está hablando de una licencia de paternidad, aumentar la licencia de paternidad, porque es que la responsabilidad de la crianza de los hijos es bilateral, no es solo de las mujeres, y es algo también muy importante reconocerlo. Se está hablando de algo que a ustedes no les gusta, yo sé, pero recuerden que en el gobierno Uribe se hablaba de oscurecerse a las 9:10 de la noche, y ahora lo que se quiere hacer es pagar recargo nocturno desde las 6 de la tarde, y así sucesivamente les puedo seguir contando cosas y comentando cosas respecto a la reforma laboral. Esos son avances que obvio no le generan, digamos, muchos beneficios a los sectores. Bueno, otra cosa importante que digamos que me quedó por fuera es esos trabajadores de plataformas digitales, esos trabajadores de Rappi, de Uber, de Didi, que ni siquiera se les contratan de una forma digna, con un contrato seguro, con salud, con ARL, pues esas plataformas tengan la capacidad de vincular legalmente a esas personas a un trabajo. Esas son una de las beneficios, de algunos beneficios que habla de la reforma laboral. ¿Cuántos artículos tiene la reforma laboral? Tiene 40 páginas, exactamente no recuerdo cuál es el último artículo, pero sé que son 40 páginas. Me mencionó solo 3, patinó en 3, y con eso es que están engañando a los colombianos, por eso quería llevarlo acá. ¿Y cuál es la que no le gusta a usted? No, y le voy a responder una a una de las que usted acaba de responder. Listo. Cristian, primero que todo, yo genero empleo y pago impuestos. Sí. Y si hay algo que tengo claro, es que, para que usted lo tenga claro también, es que el mejor modelo de contratación de una persona es el contrato a término indefinido, que está en la reforma. Usted no lo mencionó, pero yo se lo menciono. Y el contrato a término indefinido es la mejor forma de contratar cualquier persona con las garantías, porque además es la mejor manera de dar por terminado un contrato en lugar que se llegue a presentar algo. Me parece importante y me parece que usted es muy caballero al hablar sobre el tema de la menstruación, que es algo natural en el género femenino, pero eso no es una enfermedad, porque hay personas que entonces desafortunadamente, o digamos las mujeres padecen esa condición todos los meses, pues es una condición de la naturaleza, pero ¿qué es lo que hace la izquierda? Buscar temas populares, taquilleros, ¿sí? Y yo le pregunto, si ustedes hablan de la inclusión, ¿por qué vemos hoy mujeres llevándonos años luz a muchos hombres? Y no han tenido que sacar permiso porque les llegó el periodo y desafortunadamente no pueden ir a trabajar. Pero le quiero contar algo, yo soy un hombre de los que considero que al trabajador se tiene que respetar y se tiene que proteger. Pero yo le voy a decir una cosa, Cristian,
que usted no se lo contó en su reforma, porque de las 40 páginas y todos los artículos habló de 3, pero le voy a hablar de algo que a usted le pareció muy interesante, el tema de las nocturnas, el tema de las horas extras. Hombre, hay que decirle a los colombianos que hoy en la legislación se pagan horas nocturnas y horas extras, pero además usted me nombró el SENA. En el gobierno de Uribe, porque ese dato usted no se lo chiviaron, pero yo se lo voy a contar para que lo tome ahí en la hojita donde está tomando apuntes. En el gobierno de Uribe había 1 millón de estudiantes en el SENA y terminado su mandato quedaron 8 millones de estudiantes en el SENA. Averigües el dato y se va a sorprender. Entonces, ¿quién está ayudando a los estudiantes y ampliando la cobertura en el SENA? Fue el gobierno de Álvaro Uribe. No quería mencionar a Uribe, porque a mí me parece hartísimo cuando uno se sienta en estos debates, no hacen hablar, sino hablar de Uribe, y yo no hablo sino de actualidad. Y frente a algo que me parece muy curioso, en la licencia de la paternidad, vea que yo sí estoy leyendo, la licencia de la paternidad, porque estoy respondiendo una a una de las que usted me está exponiendo acá. La licencia de paternidad. Hoy, la licencia de paternidad en los hombres es que un hombre decidió ser papá, se puso de acuerdo con la esposa y tuvieron un bebé. La mujer tiene todos los derechos. La mujer hoy tiene una licencia de maternidad muy importante y muy merecida. Yo soy papá de 2 hijos, pero usted sabe, Cristian, ¿en cuánto tiempo está la licencia de paternidad hoy? Laboralmente, ¿cuánto tiempo es la licencia de paternidad? 2 semanas. 2 semanas. Cristian, ¿y a cuánto la quiere poner la reforma laboral? 12. 12. 3 meses. Porque ella tiene 6 y él 3. ¿Sí? Y esos son los derechos que ellos están reclamando. Entonces, ¿qué le va a pasar a la empresa, Cristian? Que si una persona se me va a ausentar 3 meses en un cargo importante, ¿qué le toca hacer a la empresa? Contratar a otra persona para poder reemplazarlo. Obviamente, esta licencia es remunerada por la GPS, supongo que la figura está, pero le toca a uno como empresa salir a contratar a otra persona. Entonces voy a algo, y a los costos de la empresa, los costos que se le disparan a la empresa. Entonces aquí es donde viene el truco. Vamos a negrear y acabar las empresas, arrinconar las empresas, asfixiar a las empresas en beneficio de los trabajadores. Yo estoy de acuerdo que hay que defender a los trabajadores. Más de 425 me miran a la cara todos los días y hablan conmigo. Y si hay alguien humano, soy yo. Y eso lo pueden decir cualquier persona que trabaje en estos momentos conmigo. Y me parece terrible que los costos, oiga, Cristian, se lo voy a dar en cifras, para los empresarios con esta reforma laboral tendría un incremento del 33.7% en costos, en temas de salud, ARL, ICA, o sea, todo lo que se tiene que pagar dentro de lo legal. Yo no sé, yo no creo que usted tenga conocimiento de eso, pero el incremento en costos por esta reforma al empresario es del 33.7%. Pero le voy a dar algo que usted no le contó. Y es que en la reforma laboral, Petro, como propicia el consumo de droga, alcohol, consumo de pegante, todo eso que lo ve, porque eso lo ve uno en las marchas, todo el mundo, mejor dicho, inundado de cosas raras. Pues en ese orden de ideas, en la reforma laboral del señor Gustavo Petro, dice que si una persona llegó en guayabada, con tufo o tal vez ebria, llega a la empresa a trabajar, como él tiene derechos, entonces él llega a trabajar borracho y el empleador o la empresa no lo puede mandar para la casa y no lo puede despedir tampoco, no le puede terminar el contrato, porque según lo que dice la reforma laboral es que el señor tiene derechos. Ustedes desde la izquierda son especialistas en hablar de derechos, pero omiten los deberes. Y entonces, ¿qué pasa? Se rompe el vínculo entre la empresa y el trabajador, porque ese trabajador, en el momento en que entra en vigencia la reforma laboral, ese trabajador pasa a ser parte de un sindicato. Entonces se rompe el vínculo empleador-empleado y se vuelve inmediatamente el intermediario, el sindicato. Y esto me parece a mí muy peligroso, porque usted tampoco le contó a los colombianos que las personas que hoy no están sindicalizadas tienen que empezar a pagar de su sueldo, sin estar sindicalizadas, a los sindicatos. Esto es un dato importante para los de la Central Unitaria de Trabajadores, se me olvidó esto, la de los profesores. ¿La del magisterio? La del magisterio, todos los sindicatos, los que no están sindicalizados, tienen que empezar a pagar para los sindicatos. Y eso no se lo han dicho. Pero hay una cosa que usted también omite, Cristian. La reforma laboral no soluciona en Colombia el problema del desempleo. Hoy, la reforma laboral a los únicos que beneficia son más o menos a los 6 millones de colombianos que hoy tienen empleo fijo.
con garantías 6 millones. Y estamos hablando que Colombia tiene 52 millones de colombianos. Pero le quiero contar a Cristian que la informalidad sigue creciendo de forma vertiginosa. Y hoy la informalidad en Colombia está en el 14.5%. La reforma laboral no beneficia a los que están en la informalidad, al vendedor ambulante. Cristian, ¿qué le va a solucionar la reforma laboral a los señores que venden medias, a los emboladores, los que venden relojes, los que se pasean por el centro de todas las ciudades del país como vendedores ambulantes porque no hay oportunidades? Desafortunadamente entendamos que la reforma laboral no va a solucionar el problema del desempleo. Entonces, ¿a quién beneficia? Benefician a los que tienen las garantías, los que tienen empleo. Y en este caso estamos hablando de los que están sindicalizados. Es muy preocupante que el gobierno de Gustavo Petro quiera imponer a la fuerza una reforma laboral que desafortunadamente, vista desde todos los ángulos, no beneficia a los colombianos. Por eso esos 8 valientes congresistas presentan la ponencia de archivo, porque esta es la realidad. ¿Qué hace entonces Petro con la reforma laboral? Les habla de, a ustedes se les van a pagar horas extras y a las mujeres porque les llega el periodo no van a ir a trabajar y entonces ahora en adelante se les va a pagar esto y a los del SENA van a tener estas garantías. Hombre, por Dios, no se necesita una reforma laboral. No se necesita, Cristian. Hay que decirle al país la verdad. No se necesita una reforma laboral porque el presidente por decreto puede hacerlo. Puede presentarle al Congreso, mire, necesito que me ayuden con estos 2, 3 punticos. Y el Congreso les aprueba las horas extras y le habilita lo del tema del periodo de las mujeres. Y eso lo puede solucionar. Pero lo que ustedes están haciendo es engañando al país, porque en la reforma implícito, en los artículos allá de fondo, en el grueso de la reforma, eso sí no se lo han contado los colombianos. Cristian Acosta, ¿qué Miren, piensa?